Hoy nos toca desarrollar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Señalábamos diversas interrogantes sobre los mecanismos alternos. La primera era en el sentido de ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Bien, por mecanismos alternativos se entiende como un medio práctico a través del cual se resuelven controversias sobre derechos de manera justificada entre las partes, la cual debe ser motivada bajo las pretensiones de éstas, el cual es una opción para las partes para la solución del conflicto y representa desde luego una obligación para la Fiscalía y la defensa proponerlas en términos de los artículos 131, fracción 18ª y 17, fracción 10ª, respectivamente, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace a la víctima u ofendido, representa también un derecho, en los términos del artículo 109, fracción 10ª, de esa codificación adjetiva nacional. Para los efectos del presente código, la Fiscalía tendrá las siguientes obligaciones. Desde luego, dicha forma de solución de controversias es alternativo, en el sentido de que representa un derecho subjetivo de las partes en el conflicto para su aceptación como forma de terminación. Ello es, que es opcional para aceptarlo o no esa forma de resolver la controversia, la cual debe ser resuelta por una persona que tenga como características la independencia, que actúe con libertad y rectitud, así como de imparcialidad, al tomar una resolución del conflicto, con decisiones, desde luego, objetivas, que le impida al resolutor dejarse influir por prejuicios o intereses que lo conduzcan a la toma de una decisión beneficiando a cualquiera de las partes. La segunda interrogante que nos hacíamos es en el sentido de cómo se entienden los mecanismos alternativos de solución de controversias. El ser humano, por naturaleza, vive en sociedad, mediante relaciones idílicas, y donde su desarrollo personal depende de la convivencia con los demás, en la cual cada uno de nosotros debe observar las reglas de convivencia que permiten una armonía social. Sin embargo, al existir un desacuerdo o en su caso la infracción de alguna de sus normas, la misma sociedad también ha establecido la solución del conflicto mediante el diálogo, o bien con un perdón, con un disculpe o con un no lo vuelvo a hacer. Y en su caso de afecciones, implementa el orden social, formas de reparar el daño causado mediante la restitución o su pago. En este sentido, se establecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, del cual sería un error tratar de encontrar un concepto, sino más allá, habremos de entenderla como una forma de evitar que el problema que se suscite entre las personas
represente para la sociedad una inestabilidad en su convivencia, sino por el contrario, la finalidad va dirigida a armonizar el orden social y vea reflejada mediante una solución alterna la pacificación de esa controversia. La tercera de las interrogantes, que iba dirigida en determinar la naturaleza jurídica de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ya señalábamos en las interrogantes anteriores donde se encontraban establecidos los derechos de la Fiscalía, de la víctima y de la defensa para acudir a esta forma de terminación de un conflicto. Pero ahora nos iremos a la raíz del origen de esto. Ello es en el sentido de que el artículo 73, fracción 21ª, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le concede la facultad al Congreso de la Unión de promulgar la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, reservándose la facultad de emitir, según se precisó en la fracción 29ª, inciso A, de la misma Carta Magna, para expedir la ley general donde se establezcan los principios y bases sobre esta materia. Ahora bien, ¿qué podemos entender por mecanismos? Estos podemos identificarlos como aquellos medios prácticos que se pueden emplear para solucionar una colisión o un conflicto, ya sea de derecho o de pretensiones que las partes tengan. Y por alternativo, como la opción que existe entre las partes en conflicto y que desde luego tienen la libertad de elegir entre una u otra solución. Es claro en precisar que los mecanismos alternos de solución de un conflicto no es una decisión optativa del fiscal o del órgano jurisdiccional, sino un derecho subjetivo público que tienen las partes en conflicto para llegar en forma voluntaria a una solución de la controversia sobre sus propios derechos y no de las que aquellos órganos del Estado tengan, pues en estos mecanismos de solución sus intereses es único, exclusivo y obligatorio la de instrumentar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las partes que participan. Sobre este apartado, el constituyente mexicano ha resaltado la importancia de establecer salidas alternas para la solución de las controversias que se susciten dentro de una sociedad organizada, civilizada y democrática de derecho. Para ello eleva a rango constitucional dichos mecanismos y como derecho fundamental que deviene de un interés superior para la existencia de una sociedad establecida, que además es el eje fundamental para la existencia del instituto de la familia, que sobre ella se apoya el Estado, a través del cual el pueblo ejerce su soberanía. El objetivo social que se persigue con esta forma de terminación anticipada es lograr la pacificación de una sociedad
lograr entre sus miembros su convivencia, que no lleguen esos conflictos a las autoridades judiciales, a las cuales se les da competencia sobre conflictos de mayor trascendencia social, como aquellos que lesionan la estructura de una sociedad organizada, donde el Estado ejerce el ius puniendi, esto es, el derecho de castigar. Y tiene como objetivo de rango constitucional, como lo prevé el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que su aplicación se asegure la reparación del daño y establecer los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Bajo ese sentido, con los mecanismos alternativos, se establecen las condiciones que conducen a la solución de las controversias, que tienen como base se repare el daño ocasionado. Ahora bien, mediante la implementación del citado instrumento, se propicia a través del diálogo se llegue a un acuerdo entre las partes, dejando claro que debe quedar acreditado como requisito sine qua non o indispensable la existencia de una denuncia o querella con motivo de un hecho delictivo. Mecanismos alternos que se hace con el propósito de que prevalezca el principio de economía procesal apoyada en la confidencialidad de los que participan en la solución del conflicto y la reconciliación de las partes. Bien, ahora veremos cuál es la oportunidad para su procedencia. Los mecanismos alternativos de solución proceden cuando se cumplan los siguientes requisitos. Esta opera desde el momento en que la Fiscalía reciba la denuncia o querella. Segundo, puede ser ante el juez una vez vinculado a proceso o desde el inicio del procedimiento penal hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio. El siguiente sería cuando se le vincule a proceso, el imputado, víctima u ofendido podrán optar porque el mecanismo se desarrolle ante la Fiscalía o ante el juez. Otro de los requisitos sería que opere a solicitud de personas físicas o morales. En el primer caso, lo hará personalmente la persona física. Y en el segundo caso, por conducto de su representante o apoderado legal. Otro de los requisitos que podemos advertir es que cuando el imputado se encuentre detenido por flagrancia, la Fiscalía podrá disponer su libertad durante la investigación del delito, siempre que se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y que considere que no solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, siempre y cuando participe en el mecanismo alternativo. Finalmente, en el sistema procesal mixto o tradicional, también se puede solicitar esta forma de terminación, pero ello debe acontecer antes de que se formulen las conclusiones acusatorias por parte de la Fiscalía.